A comienzos de los años 80, Alemania Occidental era una de las democracias más sólidas de Europa. Su economía era potente, su sistema político estable y sus instituciones parecían funcionar con normalidad. Pero detrás de esa imagen de estabilidad se escondía un sistema de financiación política profundamente opaco. Un sistema donde grandes empresas financiaban a los partidos y donde las decisiones del Estado podían terminar favoreciendo a quienes pagaban. En el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Alemania se encontraba un solo nombre: Friedrich Karl Flick, el hombre más rico del país y el arquitecto de una red de sobornos que implicó a prácticamente todos los partidos del Parlamento alemán. Este es el caso Flick. Para entender el escándalo hay que conocer primero al protagonista. Friedrich Karl Flick heredó un enorme imperio industrial construido por su padre durante la Alemania nazi. Su familia había sido una de las más poderosas del país durante el Tercer Reich, participando en industrias clave para el esfuerzo de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperio fue parcialmente desmantelado, pero con el paso de las décadas, Flick reconstruyó su fortuna. Para los años 70, su conglomerado industrial se había convertido en uno de los más influyentes de Alemania Occidental. Su poder económico era enorme, pero lo que el caso revelaría más tarde es que también había construido una poderosa red de influencia política. El escándalo comenzó con una operación empresarial aparentemente normal. El consorcio Flick vendió un enorme paquete de acciones de la empresa automovilística Daimler-Benz. El comprador era el gobierno de Kuwait. La operación generó beneficios gigantescos y, por lo tanto, enormes impuestos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El gobierno alemán concedió al consorcio Flick una extensión fiscal que le permitió evitar pagar cientos de millones de marcos en impuestos. Una decisión extraordinaria, demasiado extraordinaria. En 1981 comenzaron a aparecer las primeras sospechas. Periodistas y fiscales descubrieron que el consorcio Flick había realizado durante años donaciones a los partidos políticos representados en el Bundestag. Los pagos se extendieron entre 1969 y 1980. Y lo más sorprendente era que el dinero no iba solo a un partido, iba a todos an democristianos, an socialdemócratas, an liberales. La red de pagos alcanzaba a CDU, SPD, FDP, CSU, AN. La conclusión empezaba a ser evidente. El dinero de Flick no buscaba favorecer a un partido, buscaba asegurar influencia, independientemente de quién gobernara. El mecanismo era relativamente simple. El consorcio Flick entregaba donaciones políticas a través de intermediarios. Estas donaciones se registraban oficialmente como financiación legal, pero en realidad funcionaban como un sistema de influencia. Las empresas financiaban a los partidos, y los partidos facilitaban decisiones políticas favorables. La exención fiscal del negocio Daimler-Benz parecía ser una de esas decisiones. El escándalo provocó un terremoto político en Alemania. Uno de los nombres que apareció en las listas de donaciones fue el del entonces canciller Helmut Kohl. Cuando fue llamado a declarar ante una comisión parlamentaria, Kohl afirmó no recordar nada sobre las donaciones. Una respuesta que se convertiría en una de las frases más famosas del escándalo. Pero el caso no se limitaba a un solo líder. Afectaba a prácticamente toda la élite política. Por eso el caso Flick fue tan devastador, porque sugería que la corrupción no era un problema aislado. Era un sistema. Tras años de investigaciones, el caso llegó finalmente a los tribunales, pero el resultado sorprendió a muchos. En 1987, el tribunal condenó únicamente a 3 personas: Otto Graf Lambsdorff, exministro de Economía; Hans Friedrichs, también exministro de Economía; Eberhard von Brauchig, directivo del consorcio Flick. Las condenas fueron por fraude fiscal, no por corrupción política. Muchos consideraron que la justicia había sido demasiado indulgente. Pero el caso Flick no terminó en Alemania. La investigación reveló un capítulo inesperado en España. Según investigaciones periodísticas, parte del dinero vinculado a la red de financiación política habría llegado al Partido Socialista Obrero Español. Las transferencias se habrían canalizado a través de la Fundación Friedrich Ebert.
vinculada al SPD alemán. Las donaciones habrían ascendido a aproximadamente 1 millón de marcos alemanes. El objetivo declarado, según algunos testimonios posteriores, era fortalecer al socialismo democrático frente al comunismo. Durante la transición española, el escándalo llevó a la creación de una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Durante las audiencias, el líder comunista Santiago Carrillo planteó una pregunta directa al representante del consorcio Flick: ¿por qué financiar al Partido Socialista Obrero Español? La respuesta fue contundente. Según el testimonio recogido, el objetivo era impedir el avance del comunismo. El entonces presidente del gobierno, Felipe González, negó haber recibido dinero de Flick. Su frase se volvió célebre: no he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick, ni de Flock. Finalmente, el Congreso absolvió a González al considerar que no existían pruebas concluyentes. El caso Flick generó varias controversias. La primera fue la financiación de todos los partidos. Muchos ciudadanos se preguntaron si el sistema político entero estaba contaminado. La segunda polémica fue la suavidad de las condenas. Pese a la magnitud del escándalo, muy pocos responsables fueron castigados. La tercera polémica fue la dimensión internacional. El hecho de que el dinero llegara a otros países europeos abrió preguntas sobre la financiación política durante la Guerra Fría. En el caso Flick, fue mucho más que un escándalo empresarial. Fue una radiografía del poder político en Europa. Durante la Guerra Fría, mostró cómo las grandes empresas podían influir en los gobiernos y cómo los partidos políticos dependían de financiación opaca para sobrevivir. El sistema político alemán sobrevivió al escándalo, pero el caso dejó una lección duradera aun cuando la financiación de la política depende del dinero privado sin control. La democracia corre el riesgo de convertirse en un mercado, porque en política, como en cualquier otro ámbito, quien paga, espera algo a cambio.